Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les voy a traer la parte de base de datos, la que actualmente manejo tanto para mí como para mis clientes. Y es súper importante que tengan todo esto porque les permite tener muchísima organización, saber dónde están los cuellos de botella, qué es, cuál problema tienen y cómo lo van a solucionar. Es súper importante identificar estos aspectos dentro de su propio negocio. Y para eso les voy a mostrar la base de datos que yo tengo junto con el dashboard, es decir, que todo sea mucho más visual, con números, con análisis, con absolutamente todo, para que nada más digas, pasó esto, voy a tomar esta decisión y nada más. Además les quiero decir que creé un grupo de Facebook súper privado donde les voy a estar compartiendo información relevante y de mucho valor en este 2025. Todos sabemos que las reglas del juego han cambiado y la atención y muchísimas otros aspectos que en 2024 venían normales actualmente ya no funcionan. Y además, si vos como dueño de negocio ya estás interesado y quieres que hablemos uno a uno para ver cómo te puedo ayudar, te dejo también el link de mi agenda abajo junto al de el grupo de Facebook. Y si también estás intentando prospectar o cualquier cosa, esta base de datos también te va a servir un montón porque la personalicé para mi propio caso. Y antes que nada, y antes de pasar a realmente la base de datos, te quiero decir que esta base la tomé de alguien más, pero la adapté a mi estilo, es decir, a mis necesidades y a lo que yo en ese momento requería. Una vez claro esto, pasemos directamente a la base de datos y te va a explicar paso a paso. Bueno, en este caso tenemos la parte de current list. Voy a intentar quitar todo lo privado, pero esto básicamente es toda la agenda, todas las personas que han agendado contigo y que te permiten identificar factores importantes, como el nombre, el correo, número, etcétera, que después los puedes utilizar para hacer automatizaciones, etcétera. Obviamente, y cabe aclarar que esto va automatizado, es decir, 100% automático y que te va a funcionar sin que tú tengas que estar detrás en el día a día. Y está diseñado para eso, para que vos te preocupes en las tareas más apalancadas que te van a ayudar al siguiente nivel de facturación. Esto sin duda es lo más importante y que tú como dueño de negocio tenés que entender. Vamos a explicarte, te voy a explicar primero la parte de todo esto y por último viene la parte de prospección para que tengas súper claro todo esto. Así que directo al grano, tenemos la fecha de creación, es decir, cuando se creó el registro, la fecha del meet, que es básicamente cuando entró el, la persona, el mail, el Instagram, de dónde vienen, el número. Todo esto se hace, son preguntas del Calendly y se automatizan para que lleguen automáticamente cuando alguien le hace clic al botón de agendar y te permiten tener información importante que después en el dashboard les voy a explicar. Ahora vamos con los clientes. Los clientes directamente son las personas que ya actualmente ya tenés. Yo lo modifiqué para que en los clientes sea el done for you, es decir, yo lo hago por ti todo. También información importante de contacto, el país, monto de pago, fecha de la segunda cuota en el caso de que la tengan, el closer, el mes, básicamente datos relevantes que me permiten a mí saber y a ti en dado caso cómo va el negocio y cómo va estructurado. Lo mismo en los alumnos, es más que todo es un done for you, done with you, perdón, donde tú ayudas a esa persona directamente a lograr, es más que todo una mentoría, un coaching. En este caso, pues tengo también a Sandra, como la podemos ver acá. Fecha de onboarding, el correo, lo mismo, edad, país, tipo de pago, programa, monto del pago, inicio y closer, lo mismo. Sin embargo, aquí viene realmente lo interesante y es los KPIs del setting y del closer. Es decir, que esto automatizado junto a una encuesta que se rellena diariamente, dependiendo de las personas que tengas en tu equipo, pero te permiten entender muchísimo más a fondo cómo está estructurado, cómo están los datos de tu negocio diariamente. Es decir, que hoy tuvimos tantos mensajes, tantas respuestas, tantos seguimientos, tantas respuestas orgánicas, tantos calendars enviados, etcétera, 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 que te permiten un montón o te facilitan un montón el trabajo diario. Además, si quieres que te envíes esa encuesta para que tu setter o tu closer lo llene, solo escríbeme a Instagram y yo con mucho gusto te la mando. Ahora pasamos lo mismo de closer, cuánto porcentaje de cierres, llamadas cuántas tuvo, etcétera. Y vamos a las cuotas. Aquí básicamente yo lo modifiqué para que únicamente sea o aparecieran las personas que me pagan a cuotas, es decir, si me pagan en enero, el 1 de enero, el primer pago y en 30 de enero me tiene que hacer el segundo pago, pues aquí va a aparecer absolutamente todo y voy a tener claro que el 30 de enero le tengo que cobrar a esa persona. Y lo mismo, leads en frío. Aquí me extenderé muchísimo más porque aquí utilicé automatizaciones de Airtable, esto lo hice absolutamente yo solo.
Y son todos personas, y lo intenté hacer lo más sencillo posible para que el setter o la persona que me está ayudando en este momento tenga todo mucho más organizado y pueda seguir y terminar todo mucho más fácil. Entonces, en este campo tenemos las personas, la lista de personas nuevas. Básicamente esto se crea automático, el registro. Lo único que hay que poner es la base de datos, obviamente. Para eso pueden utilizar esta herramienta, esta Instadata Scrapper, que te permite sacar datos de un montón de personas en Instagram, obviamente. Si quieren un video, me dicen y con mucho gusto se los hago. Es un video tutorial que lo podemos hacer muy corto y muy breve para que todos ustedes lo tengan. Y aquí viene lo interesante. Es decir, aquí lo único que hay que modificar es cuando lo contactaste, si pasó a la primera fase o la segunda. Únicamente, nada más. Ya en la primera fase tenemos a todas las personas que hemos contactado, que hemos prospectado y cuántos seguimientos les hemos hecho. Personalmente yo ya tengo una hoja que se lo voy a mostrar a continuación. Es esta. Este es el template de prospección que yo manejo para que ya todo sea un sistema organizado y sepa, por ejemplo, que el primer mensaje es muy personalizado, pero los que vienen son únicamente todos estos mensajes que están acá. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, a esa persona no le he hecho seguimiento, le toca hacer seguimiento en X días, y para eso lo tengo que poner aquí fecha de contacto. Entonces, por ejemplo, lo contacté hoy mismo, y le pongo seguimiento 1, automáticamente él me va a mandar a próximo. Es decir, que mañana este próximo que está aquí me va a cambiar a hoy, como está acá. Y si no cambio esto, no lo modifico esa misma fecha que me toca, va a pasar a pendiente. Entonces, yo sé que como setter o como persona que está prospectando, tengo que entrar directamente a la fase 1, por ejemplo, y ver, bueno, hoy tengo que terminar los pendientes primero, después los de hoy y después los próximos. Es decir, hacerle seguimiento a todo el mundo, en pocas palabras. Muy simple. Si la respuesta es positiva a lo que yo estoy haciendo, pongo aquí la respuesta bien. Y cuando le pongo la respuesta bien, aquí entra algo muy interesante, y es que se filtra automáticamente y pasa de forma automática a la segunda fase, que lo hice con la automatización de Airtable, directamente desde aquí. Y en la segunda fase ya me aparecen, por ejemplo, Alexis nuevamente, los seguimientos, el estado de la fase, si le envié el video que yo envío en la parte de prospección, el Instagram para verlo muchísimo más fácil, seguimientos 5722, y aquí viene lo importante, que es la fecha, o si le hizo CTA al video que yo le mandé. Si le hizo CTA, yo le pongo sí, y automáticamente cambia a la tercera fase. Es decir, nos vamos moviendo por fases, súper sencillo, solo hay que modificar el llamado a la acción en cada fase para que pase a la siguiente de forma automática. Como vemos, Alexis se tiene que mover, se filtró solo y va a aparecer acá, ahí está. Alexis está ahora en la fase 3, solo con un botón. Entonces, aquí nuevamente lo mismo, medio de contacto, el Instagram, el estado, esto es automático, no se toca a no ser de que se haya perdido el lead. Es decir, primera fase hasta la cuarta, futuro cliente no cualificado, el perdido y negociación. Aquí es importante el futuro cliente, es decir, que personas que actualmente no te compraron te pueden comprar en un futuro, y eso es una base de datos que tengo aparte. Lo mismo, seguimientos, se pone siempre la fecha en la que se pasó a esa fase para que tengas todo muchísimo más organizado. Y si le mandamos el currently, nuevamente automáticamente pasa a la fase 4 para que tengas todo organizado y el setter nuevamente tenga, bueno, hoy tengo que contactar a Miguel, el Nicolás y José está pendiente, entonces también lo tengo que hacer. Y estos que están en error, pues ya es porque directamente no les he puesto el número, pero si le pongo el número me van a aparecer en pendientes, por ejemplo. Ahí está, tengo que contactar a todos, y es muy importante tener esto en cuenta al momento de prospectar. Ahora la cuarta parte es la fase 4, donde tenemos básicamente el pre-agendamiento de la llamada, donde ya el cliente está casi a punto de agendar, seguimientos nuevamente, y si agendó, ya aquí se termina la automatización, pero ya entra la otra, la de Calendly, para que aparezca acá. Entonces, por ejemplo, Jaco agendó el día 7 y ya pasó por todo ese proceso, le ponemos que sí, y aquí
me va a aparecer cuando Haku agende ese día y automáticamente ya volvemos nuevamente al comienzo, es decir, y se filtran automáticamente. No, pues yo no quiero esto. Y lo interesante de todo esto es que ya queda todo mucho más organizado, te permite a vos como dueño de negocio saber cómo va dentro de tu negocio, y a la persona que te está ayudando tenerlo muchísimo más organizado para que, bueno, esta es sobre la base de datos básicamente de todas las transacciones que hay. Y lo interesante es ahorita los seguimientos, es decir, que vos por ejemplo sabes que hoy hiciste 4 seguimientos. Esto para la encuesta que hace el setter diariamente le sirve un montón. Entonces solo tiene que ver ese recuento y ya va a tener el número. Lo mismo, conversaciones abiertas, tuvo tantas conversaciones abiertas, se hace de forma automática. Los prospectos también aparecen ahí. Lo único que tiene que poner adicionalmente son otros datos importantes que necesitamos nosotros para saber cómo están esa persona. Ahora bien, vamos a pasar directamente al dashboard de cómo se debería ver el negocio. Una vez ya vimos la prospección del template, toda la base de datos que yo manejo, las automatizaciones. Nuevamente, si quieren un video de cómo hago las automatizaciones en Airtable, háganmelo saber para que todo esto funcione realmente. Les voy a mostrar primero un ejemplo de cómo se debería ver y otro el actual, el que tengo. Entonces, aquí tenemos el dashboard del SEO. Eso es información del Calendly, de la base de datos, para saber realmente información que nos puede servir y podemos tomar para crear un producto o servicio, o mejorar o descubrir un problema. Los números, las comisiones, comparar el rendimiento de varias personas del equipo, y por último el seguimiento. Entonces, seguimiento mensual, seguimiento reprogramado, el no show, no cualificado, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente son comparativas entre miembros del equipo en el caso de que tú tengas más o menos. Pero siempre recomiendo mantener como mínimo 2 personas dentro del equipo, que eso te permite tener una competencia sana y que los dos den su 100%. Aquí tenemos información superficial, pero ya la vamos a profundizar dentro de la parte del setter, donde únicamente vamos a tener información que realmente nos interese. Emoción del setter versus número de agendas, etcétera, 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 para saber realmente cómo está esa persona y no hablarle como trabajador, sino más como persona, como humano, que nos va a permitir tener una mejor relación y una mejor comunicación al momento de hablar con ellos. Ahora, vamos a hablar con los KPIs de Closer 1, lo mismo, cierres, etcétera. Y ahora, en este momento, te voy a mostrar mi dashboard de cómo es en pocas palabras. Ya lo demás lo vimos, que es la parte del SEO, el setter y el closer. Te voy a mostrar los clientes en frío y es el número de mediciones que yo utilizo para saber si están funcionando los mensajes o no. Por ejemplo, yo sé que el mensaje 1, el 52% no me está funcionando. No, sí me está funcionando. Y el 48% no me está funcionando. Es decir, un mensaje que funciona bien. Sin embargo, en el mensaje 2, vemos que el 74% no respondió. Entonces yo sé que tengo que tomar medidas frente a eso. Entonces sé que tengo que cambiar el mensaje 2 para poder mejorar el rendimiento. Lo mismo con el mensaje 3. 73% no me respondió, el 26% sí lo hizo. Y ahora sí, el mensaje de conexión. Nuevamente sabemos que el mensaje 1 es el que más porcentajes me ha traído, más número de agendas me ha traído, que es el número 1. El más simple, que genera curiosidad, súper sencillo y que simplemente te ayuda a conseguir esas personas que necesitas. Esto ha sido todo por hoy. Como te digo, si querés que te ayude o si sos un infoproductor y te suena o te resuena todo eso que te estoy diciendo, dejo el link de mi agenda abajo para que hablemos y hablemos tu caso. Además, si querés también la tabla, el Airtable completo, pedime en los comentarios y con mucho gusto te lo mando, y decime en los comentarios también qué opinas de todo lo que te acabo de decir, si ya lo aplicabas, si ya lo conocías, etc. También te quiero agradecer si llegaste hasta este punto. Me despido y nos vemos en el siguiente video.